Hola María, buenos días. Y, Buenos días, Rosa. y gracias por hablar conmigo en esta conversación, porque Ujú, tú has estado una persona que me ha inspirado mucho y me gusta compartir esta ujú, inspiración con otros, ujú, sobre todo lo que tú sabes sobre el arte, el pensamiento artístico, me parece en estos tiempos súper importante. ujú, Y es por eso, bueno, mi primera pregunta. ujú, em, ¿Qué es la creatividad y cómo está conectado con el arte y el ujú. pensamiento artístico? Creo que esta pregunta que me haces es importante antes de pensar qué son para mí el arte y la creatividad, pensar qué son en el imaginario colectivo, ¿no? Y sobre todo el arte en el imaginario colectivo tiene que ver con el mercado del arte. Sí. Tiene que ver con la producción de objetos, tiene que ver con los museos, con las galerías, con las subastas, tiene que ver sobre todo con la figura de una serie de personas que son los artistas, ¿no? Como por ejemplo es Picasso, es lo primero que nos viene a la cabeza. Picasso está dentro del imaginario de lo que es ser un artista y dentro de la figura de Picasso pues una serie de cuestiones que tienen que ver con la genialidad, con que esas personas están dotadas de un talento especial que solo ellas tienen. Además, no son personas neutras, ¿no? Son hombres blancos, heterosexuales, europeos, ¿no? Y todo esto configura ese imaginario de lo que es el arte, que la mayoría de la gente lo identifica con un mundo que tiene que ver con la élite del arte y con consumir arte, ¿no? Y esto también se prolonga hacia la creatividad. La creatividad precisamente es esta especie de don que tienen estos hombres blancos europeos que les hace generar productos absolutamente valiosos y que nadie más puede generar, ¿no? Y Esto además es. normalmente esto se genera en un lugar de aislamiento, esta imagen que reproducen tantas películas, ¿no? Del artista aislado en su torre de marfil, además atormentado, etcétera, etcétera. Esto es lo que ocurre, lo que pensamos que es el arte. Yo ya no hablo del arte, porque el arte se identifica con este imaginario, sino que hablo del art thinking o el pensamiento artístico, ¿no? Entonces, el art thinking fundamentalmente consiste en una estrategia de pensamiento, en una forma de generar conocimiento que no consiste en ser un artista, sino en preguntarnos cómo piensan los artistas, ¿no? El art thinking es no ser un artista, sino pensar como un artista. Y también el art thinking tiene que ver con no generar cosas, es decir, entender el arte no, más como una forma de hacer que como una cosa que se hace, ¿no? Es decir, el art thinking es esa forma de generar conocimiento de forma distinta a como lo genera el pensamiento lógico, positivista, científico, que de nuevo vuelve a ser blanco, heterosexual, masculino, etcétera, etcétera, sino generar formas de pensamiento alternativas que están conectadas con otras formas de entender el mundo. Pues es una forma distinto, un Sí, pensamiento distinto para sí, entender el mundo. sí. Pero la creatividad también ya tiene que ver con, para mí, por ejemplo, cosas Sí, como imaginarse otro mundo, ¿no? Eso para claro. mí la creatividad. Entonces, a mí me gustaría, ¿podrías decir un poco más impreciso que esta forma de Uh -huh. entender el mundo de otra manera y estas formas de pensamientos alternativas, Uh ¿qué -huh. contiene? Porque una cosa es todo el papel político, ¿no? Que no es Sí. el hombre blanco, Uh que -huh. es un pensamiento que viene bueno, del feminismo, de otros pensamientos que ya están Sí, dentro de este mundo, pero no son los sí, dominantes. eso es. Pero cuando vas ahí dentro, dices, Uh pues hay algunos factores. -huh. Uh ¿De -huh. qué consiste este Uh -huh. pensamiento? El pensamiento artístico para mí tiene como 4 ideas clave, ¿Mm? ¿no? Entonces, la primera idea clave que contiene tiene que ver con esto que estás diciendo tú, que podríamos llamar el pensamiento divergente, ¿no? El divergent thinking. Este pensamiento divergente, que tiene que ver con esa forma de entender el mundo de otra manera distinta,
Por supuesto que no es una creación nueva, ni nuestra, una vez más, es un tipo de pensamiento que lleva mucho tiempo en el pensar de los humanos y de los no humanos, y que yo creo que ha sido desplazado estos últimos años por esta forma tan europea y tan eurocéntrica de pensar el mundo, ¿no? Este pensamiento divergente es un tipo de pensamiento que, como tú estás diciendo, abraza lo desconocido. Es un pensamiento que tiene que ver con lo inesperado, tiene que ver con el caos como un lugar de pensamiento lógico, tiene que ver con los afectos, tiene que ver con incorporar cuestiones que esto enlaza con el segundo punto, como por ejemplo el placer. En la escuela tenemos mucho esta idea de que el pensamiento y el conocimiento están ligadas con el esfuerzo, están ligadas con el sufrimiento, ¿no? Hay esta frase en España que se dice mucho, ¿no? en castellano, que es la letra con sangre entra, ¿no? Esto se conecta con esta supresión del placer en la escuela y en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y la creación de conocimiento, ¿no? Y entonces el pensamiento divergente incorpora el placer, el placer viene de esta concepción artística, volvemos a decir, del pensamiento artístico, que tiene que ver con el cuerpo, con el sentir, que tiene que ver con la estética, entendido como esa dimensión de placer, y entonces incorporar el placer como un sistema de generación de conocimiento es también muy subversivo, ¿no? Porque nosotros tenemos muy vinculado esta historia de que el conocimiento tiene que ser serio, tiene que ser aburrido, y todo esto se enmarca dentro de los parámetros de la escuela, de la universidad, de las conferencias. O sea, siempre que nos acercamos a un lugar de generación de conocimiento, entendemos como que el placer hay que dejarlo en otro lugar, ¿no? Y esto genera también esa diferencia tan grande que estamos viviendo ahora mismo en la cuarentena de una manera distinta entre profesión y ocio, entre trabajo y ocio, que creo que es una separación muy artificial de la vida humana, donde parece que trabajamos en un sitio y disfrutamos en otro, ¿no? Entonces es como donde está el placer y donde no está el placer. Y hay una frase que no quiero dejar de decir, que es que el esfuerzo solo lleva al fracaso, y por eso es importante que el esfuerzo desaparezca de la escuela. El tercer elemento, así como clave del pensamiento artístico, tiene que ver con entender también la pedagogía y lo educativo como una producción cultural, es decir, no solo hacen obras de arte los artistas, sino que una clase, ¿no? Una conferencia, un taller, también hay que empezar a entenderlos como una producción cultural. Y por último, el cuarto punto tiene que ver con el DIWO, con el do it with others, es decir, el pensamiento artístico siempre ha sido un pensamiento colaborativo. Está claro que siempre que generamos una idea que creemos que es nueva, no lo es porque está basada en una idea anterior, y esto deshace esta idea del genio aislado romántico, ¿no? Es decir, ese genio no existe, y siempre que se trabaja en arte, se trabaja por proyectos y se trabaja de forma colaborativa, que son dos elementos que también hay que incorporar en la escuela. Las escuelas no solo, vamos, hay una sensibilidad aumentada que nos permite, efectivamente, ¿sabes?, de pensar de manera artística, pero también que son escuelas a donde pensamos un poco más de cómo nuestro cuerpo se relaciona con el mundo alrededor. Porque para mí esto es también algo que está muy liado con el pensamiento artístico. Son nuestros sentidos. No solo, bueno, ahora estamos hablando de oír, ¿no? Pero otro es de esto de simplemente ver. Otro es también doler, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en el pensamiento artístico para mí también se trata de ser sensible, de totalmente, de aumentar su conciencia, de tener esta sensibilidad. Ahora, que a mí me gustaría, es que preguntar una cosa, yo tengo la respuesta, ¿eh? Bien. Pero lo que pasa es que a lo mejor tú me conoces, pero a lo mejor otras personas no. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el pensamiento artístico? Porque esto sí. Bueno, me gusta mucho esto que has utilizado, que has dicho que tenemos que poner en funcionamiento una sensibilidad aumentada. Ese concepto me gusta mucho. Sería como pasar de la realidad aumentada a la sensibilidad o el pensamiento crítico aumentado, ¿no? Sí. Esto está completamente en conexión con Art Thinking y con esta parte que me estás preguntando del para qué, en el que creo que ese para qué está muy relacionado con aprender a mirar de una manera crítica
y aprender a mirar de una manera artística. Para esto voy a ponerte un ejemplo y es, por ejemplo, otra de las cosas que tenemos que deshacer es que el arte solamente está en esos objetos que hay en los museos. Eso no es así, el arte está en toda nuestra vida, ¿no? Es cosas que han dicho grandes teóricos del arte como Alan Capro u otros, pero también son cosas que dicen otras culturas que encuentran la estética en todo lo que ocurre, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tú eres capaz de hacerte tu desayuno, ¿no? Y coger tu vaso de leche y echar en ese vaso de leche el cacao y ver cómo esas gotas de cacao caen y cómo se funde y entender eso como un momento estético de placer y de conocimiento, ahí estás haciendo art thinking, ¿no? Y la importancia de la economía atencional, ¿no? Es decir, nuestros niños y niñas y nosotros y todas las personas que vivimos y que tenemos un móvil y que tenemos internet, que también hay que decir que no es todo el planeta, ¿no? Porque todo esto sigue siendo como muy eurocéntrico, pero los que estamos con el teléfono y con la wifi, ¿dónde ponemos la atención? ¿A qué nos dedicamos el mayor tiempo del día? Sí, yo soy una adolescente, tengo 14 años y resulta que a lo mejor empiezo a ver el tiempo que utilizo, estoy 3 y 4 horas al día, la mayor parte de mi tiempo consciente dedicada a estar en esas redes sociales, comunicándome con otras personas, ahora mismo que estamos metidos en casa más, pero no solamente estamos haciendo eso, sino que hay unos entes que nos están vigilando, que son unas grandes corporaciones que tienen mucho interés en que nuestra atención esté en un sitio y no esté en otro, ¿no? Y aquí es donde el para qué de la creatividad y el para qué del pensamiento artístico cobran un sentir muy político, porque lo que estamos intentando es deshacer esa economía atencional, volver la atención hacia otros lugares que no son los que estas grandes empresas nos proponen, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la responsabilidad y con la responsabilidad política. Es decir, problemas que son realmente importantes, ¿no? Como la salud del planeta, los cuidados hacia personas de mi familia que me parecen irrelevantes porque ni siquiera los veo, el bullying en mi propia escuela o la relación, por ejemplo, conmigo misma, ¿no? Que creo que la relación con uno mismo es uno de los factores que estamos viendo que son más importantes ahora en la cuarentena y que, desde luego, no se enseña en las escuelas, ¿no? Siempre es la relación con el otro, pero la relación con nosotros mismos es algo que no aparece en ningún currículum por ningún lado. Si le prestásemos atención a todas esas cosas, el mundo cambiaría mucho, ¿no? Y ahí es donde está esa dimensión política del arte y de la creatividad, porque son dos herramientas que nos hacen poner la atención en otros lugares. Una pregunta es, ¿para qué nos sirve? Pero el siguiente, que me parece muy importante, es que si teníamos un enfoque aumentado sobre practicar, también cultivar el pensamiento artístico con los jóvenes, los niños en las escuelas, ¿qué podría pasar? Bueno, yo lo que pienso es que es muy, muy importante, también otro concepto que has dicho, que es el concepto de la vida, ¿no? Nos damos cuenta de qué es ese buen vivir, ¿no? Y ese buen vivir tiene que ver con otros ritmos, con otras sonoridades, con de repente tener tiempo para cocinar y poder de repente cambiar tu dieta y no comer cualquier cosa que comes en tu día a día. Tiene que ver con estar en la ducha más tiempo y entonces que estés en la ducha te permita un pensamiento que no habías tenido. Sí. Y esto es lo que tenemos que tener en la escuela. O sea, lo que no puede ser es que la escuela se desligue de la vida, que es lo que está ocurriendo, se desligue de los compromisos sociales que tiene esa vida y lo que estamos viendo es que este pensamiento divergente, este pensamiento vinculado con el placer, este pensamiento crítico que las artes incluyen, nos llevan a ese buen vivir o nos posibilitan llevarlo a cabo, ¿no? Sí. Y esto es la importancia que tiene el pensamiento crítico y la creatividad. Para poner un ejemplo muy concreto de cómo hacerlo, ¿no? Creo que una de las nociones más importantes que tenemos que aprender es a diferenciar entre realidad y representación, entre lo que es la realidad y lo que es la ficción, porque ahora mismo hay mucha confusión, ¿no?, entre una cosa y otra. De hecho, le damos mucha importancia a la ficción. O sea, si tú te pasas 2 horas al día viendo series en Netflix, tu principal fuente de conocimiento es la ficción de Netflix y tienes que saber qué es lo que te está contando Netflix. Estas formas de darle la vuelta a las cosas que tienen que ver con el buen vivir entran por esa toma de conciencia, por ese pensamiento crítico que el pensamiento artístico puede llevar a los contextos educativos. Hablas de esto del bienestar, ¿no? De tener el bien vivir.
Para mí es esto, ¿no? La pregunta es, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivo? Efectivamente, Etcétera. efectivamente. Entonces, al final, para llevar todo el círculo hacia el principio, para mí Sí. el pensamiento artístico es una cosa de nuestra endea, es una necesidad que tenemos como seres humanos. Y Efectivamente. si no lo tenemos, en realidad no vivimos a lo 100% que podríamos vivir. Cuando ya el pensamiento crítico llega a un punto ya bastante elaborado, creo que es muy importante cuestionarnos las bases de nuestras propias preguntas. ¿Por qué me pregunto esto y por qué no me pregunto esta otra cosa? ¿no? Y aquí ya creo Esto que es la reflexión. Vamos. Exacto. Sí. Pero hay un primer paso que es como, me hago preguntas que antes no me hacía. Vale, pero ahora la segunda parte es, me pregunto por qué me hago estas preguntas y no otras, ¿no? Y entonces empezar a abrir el abanico de preguntas, eso nos lleva, ¿no?, a esa sensibilidad y esa conciencia aumentada, que es un poco por lo que estamos trabajando nosotras, ¿no? La realidad es que con no tener bastante pensamiento crítico y pensamiento artístico en nuestra sociedad y en nuestras Sí. escuelas, porque las escuelas representan la idea que tenemos nosotros de nuestra sociedad. Para mí es por eso que la educación es tan importante, tan base, porque la educación representa que pensamos nosotros como sociedad entera, que es la mejor base de desarrollo para nuestros niños, hijos y hijas, ¿no? Como un espejo, ¿no? Sí, ahora mismo podemos ver también un poco de que nos hemos desconectado. Es que en realidad para mí lo que pasa ahora mismo, ¿no?, es un momento en esta cuarentena que estamos en este lockout, ¿no?, que estamos de repente confrontados con nosotros mismos, pero Sí, también con la desconexión en exacto. realidad entre nosotros Sí, y todo lo que ha pasado alrededor de nosotros, ¿no? efectivamente, Y por efectivamente. eso también la naturaleza. Y no sé, ¿quieres hablar un poco de esto? A mí me llamó mucho la atención cuando me contaron que los delfines y los cisnes habían vuelto a los canales de Venecia. Creo que para terminar esta conversación sería como muy bonito pensar en esta metáfora de los delfines volviendo a los canales. Es como la naturaleza entrando otra vez en la vida. Y no perder estos 2 meses aproximadamente que vamos a tener de parón, de que todas estas cosas ocurran y que esto está conectado con todo lo que hemos hablado en esta conversación, con tener otro nivel de conciencia, con hablar de poner la vida en el centro, con rescatar pensamientos que siempre han estado ahí y hemos considerado subalternos y hay que volverlos a poner en primera plana, porque hay que empezar a cuestionar todo este pensamiento eurocéntrico como única fórmula de generar pensamiento. Y entonces esta idea del delfín, de los delfines, de las delfinas, entrando en los canales de Venecia, ¿no?, que es como el paradigma del arte occidental, y generando esa espuma nueva, ¿no?, me parece que es una metáfora con la que me gustaría cerrar esta conversación, para partir de ella y como esta visión artística que tendríamos a la hora de este delfín entrando, ¿no?, en los canales, quedarnos con esa idea de posibilidad, con esa idea de apertura y con esa idea de placer, ¿no? Porque realmente creo que esta imagen de un delfín entrando en el canal es muy placentera, ¿no? Muchas gracias, María. Esta fue otra vez una conversación contigo, pues genial, porque me dices, bueno, estás hablando de cosas para mí son súper importantes. Lo dejamos aquí pensando los delfines.